Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica. Nos vamos hoy a un doble efecto, porque tienen tanta potencia que son efectos. Uno es el efecto placebo, el placebo que es el placebo, y otro a la explicación que hace Joe Dispenza, que le dedica un libro entero al placebo y que lo define como el placebo eres tú. Un autor que me gusta mucho, del cual ya tenéis dos podcasts y algunos estudios comparativos con otros autores, incluido Krishnamurti, incluido Fritjof Capra, donde hemos visitado el deja de ser tú, transformar tu mente, entender el espacio, el tiempo, el entorno, gente común haciendo cosas milagrosas, sobrenatural, y me apetece mucho entrar en el placebo por lo que significa el placebo. Por si no lo sabíais, durante la época del virus fantástico, muchas farmacéuticas, cuando empezaron a desarrollar las vacunas rápidamente, lo que hicieron fue, lo sé por varios amigos que tengo que lo hicieron, experimentar el proceso de experimentación con efectos placebos y con vacunas. Es muy común, todos estamos familiarizados con el efecto placebo. Lo que no entendemos es lo que hay detrás del efecto placebo en nuestra mente. ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando nos predisponemos a que esto me cura, por ejemplo? Dicho esto, voy a ofrecer una definición básica del efecto placebo, una definición básica del placebo, y vamos a trabajar con lo que cuenta Joe Dispenza acerca del placebo. Es un podcast que va a tener varios audio-vídeos titulado El placebo según Joe Dispenza, y el primer audio es el impacto del placebo para Joe Dispenza. Y la pregunta, ¿es posible? Un placebo es una sustancia o tratamiento sin efectos terapéuticos específicos, pero que se administra a un paciente, a una persona. Yo lo de paciente siempre lo quito, porque lo de paciente es como que aguántate ahí y esperar lo que haya que esperar, y como no soy muy paciente tampoco, pues no me gusta la palabra, como veréis. Que se le administra a una persona con la apariencia de un medicamento real. Puede ser una píldora, una inyección, una solución salina o incluso una intervención médica falsa. Obviamente en la medicina de Occidente esto no es posible. Una intervención médica falsa no es posible. En otros entornos es posible. Una intervención. Su propósito principal es servir como control en ensayos clínicos o generar una respuesta psicológica en el paciente. La definición del efecto placebo es el siguiente. ¿Qué es el efecto? Por eso se llama efecto. El placebo es eso. ¿Y luego qué ocurre? El efecto placebo. El efecto placebo es el fenómeno por el cual una persona experimenta una mejoría en su salud después de recibir un tratamiento inerte, simplemente porque cree que está recibiendo un tratamiento real. Y esa es la potencia de esto. Esa es la potencia. Yo la pregunta que me hago y que quiero hacerme después de leer lo de Joe Dispenza y tantos otros es si en el momento que eres consciente de que hay un efecto placebo, si eso funciona o no. Supongo que habrá mil variables, y sí, si es ese estado de inconsciencia, dicho con cariño, en el que tú ya te lo crees sin saber más y sin preguntar más, el que actúa, porque digamos que no procesa ningún pensamiento más excepto el de la curación. Este efecto se basa en la expectativa y la respuesta del cerebro y a la percepción de cura. Muchas veces los placebos se dan sin decir que es placebo, activando mecanismos neurobiológicos que pueden influir en la percepción del dolor, la ansiedad y otros síntomas. Es más, esto se queda corto, te puede llevar hasta curarte. Dicho esto, como definición de placebo y de efecto placebo, vamos a comenzar hoy de nuevo. Siempre estamos comenzando. El poder de la mente, expectativas e influencias en la salud. Las expectativas, como todo, juegan
a los dos lados. Las expectativas en lo material nos pueden llevar a una frustración, en lo emocional también, expectativas en el amor, expectativas en el trabajo, expectativas en el dinero, expectativas nos llevan de cabeza hacia un choque. Estas otras expectativas que tienen que ver con el placebo y que son de aplicación directa a tu cuerpo, no generan eso. Por lo menos a mí me parece que no generan eso. Lo que pueden generar es, si estamos conscientes, el reconocimiento de que nuestra mente tiene mucho poder. Y para eso voy a recurrir a una serie de ejemplos que va contando yo de Dispenza y que nos sirven para entrar en el tema. En la década de 1970, un zapatero jubilado que vivía en las afueras de San Luis comenzó a experimentar problemas al tragar. Tras consultar a su médico, le diagnosticaron un cáncer de esófago metastásico, considerado en aquel momento incurable. Su doctor le comunicó que no había esperanza de recuperación. En un intento por prolongar su vida, se le realizó una cirugía para extirpar el tejido del exófago, el tejido enfermo, canceroso, y del estómago. Al principio la intervención pareció exitosa, pero poco después su salud comenzó a deteriorarse. Un nuevo examen reveló la presencia de cáncer en su hígado, lo que le llevó al médico a decirle que solo le quedaban unos cuantos meses de vida. Ante esta situación, él y su esposa decidieron mudarse a otra ciudad para estar cerca de la familia. Poco después de su llegada, fue ingresado en un hospital bajo el cuidado de un doctor con nombre y apellido, Clifton Meador. Cuando el médico lo vio por primera vez, encontró a un hombre débil, sin afeitar y sumido en un estado de letargo y desesperanza. Obviamente tenía unos cuantos cánceres. Curiosamente, a pesar del diagnóstico fatal, las pruebas médicas mostraban, estamos hablando del año 1970, tampoco hace mucho, Lo que pasa es que la medicina ha avanzado muchísimo también. Las pruebas médicas mostraban que, salvo por un leve aumento en las enzimas hepáticas, debido a su condición, sus análisis eran normales. Bajo la supervisión del doctor, recibió terapia física, una dieta reforzada y cuidados médicos constantes. Con el tiempo comenzó a recuperar fuerzas y a compartir su historia. Tengo que tener mucho cuidado con esto porque no pretendo ni quiero, y además te puede caer una buena, incitar a nadie ni decirle a nadie lo que tiene que hacer. En absoluto. Sinceramente, yo, que creo en estas cosas, que las aplico estas cosas, acudiría a la medicina, sinceramente, y acudiría a un refugio mental hacia mis cosas. No me tiraría ni de coña, ni de cabeza, me parece de descerebrado, ante una circunstancia de ese tipo, a tratamientos alternativos de otras personas, sinceramente. En estados más o menos graves, escucharía cosas sin ninguna duda, pero sobre todo estaría dispuesto a trabajar con mi estado mental, que es complicado porque en esos momentos las cosas son bastante complicadas. No estoy ofreciéndole a nadie ni consejo, ni guía, es informativo. Había estado casado anteriormente, hablamos de la misma persona, que lo que él consideraba el amor de su vida, con quien compartía la pasión por navegar. Sin embargo, un desastre natural le arrebató todo. Una noche, la presa cercana a su casa colapsó, provocando una inundación que destruyó su hogar y se llevó la vida de su esposa. Logró sobrevivir aferrándose a los escombros, pero según sus propias palabras, aquella noche perdí mi corazón y perdí mi alma. 6 meses después,
Aún sumido en la depresión, le diagnosticaron lo que he comentado antes, ese cáncer de esófago. Tras su cirugía, conoció a una nueva mujer que aceptó cuidarlo en su enfermedad y se casó con él. Su único deseo, confesó, era vivir hasta Navidad para celebrar con su esposa y su nueva familia. El doctor que lo atendió en la nueva ciudad, Midor, le aseguró que haría todo lo posible para ayudarlo a cumplir su deseo. Contra todo pronóstico, esta persona de nombre Sam logró llegar a Navidad en buen estado de salud. Sin embargo, apenas una semana después, el 1 de enero, su esposa lo llevó de urgencia al hospital. De repente, su estado había empeorado drásticamente. Las pruebas médicas solo mostraron un ligero cuadro de neumonía, sin signos de un cáncer terminal. Sin embargo, en 24 horas, Sam murió. Lo más sorprendente ocurrió cuando se le practicó la autopsia. No había rastro de cáncer en su hígado ni en su esófago. Solo se encontraron pequeños nódulos cancerosos que no eran lo suficientemente graves como para haber causado su muerte. El diagnóstico original había sido erróneo. 1970 hablamos, ¿eh? Bueno, hoy pasan también estas cosas. Diagnósticos erróneos y milagros de ese tipo también ocurren. De curas. Lo que pasa es que no le dan, no lo quieren contar porque el ser humano nos ponemos muy nerviosos. Es lo de la abundancia, es lo mismo. Iríamos de cabeza todos a buscar el porqué, la razón, yo también quiero. ¿Qué ocurre? Ocurre. Esto de aquí pasa por investigar esas cosas. Es como lo estudio de la conciencia de los físicos. Hay físicos que están estudiando la conciencia, que es desde lugares nuevos. Es lo mismo. Sheldrake, por ejemplo. Sam no murió de cáncer. Murió porque creía que iba a morir. Su entorno, su médico y su familia estaban convencidos de que su enfermedad era terminal y él mismo lo aceptó como un hecho inevitable. Claro, son momentos delicadísimos, son momentos impactantes, son momentos que requieren de una fortaleza más allá de lo físico, porque cuando uno se siente mal, está mal y va a un médico y le dicen estas cosas, pues lo que ve es el trueno de Thor delante y dice, ya está, hasta aquí hemos llegado. Esas cosas pasan. Seguro que conoceréis a gente, seguro, a la que le pusieron el reloj de los días contados, horas contadas, y se alargó en su vida algún año que otro, sino algunos muchos años que otros. De estos casos podremos encontrar muchísimos. He narrado uno, pero lo importante aquí es saber que existen y seguramente conocéis a muchos. La pregunta que nos podemos hacer aquí es la siguiente: ¿hasta qué punto nuestros pensamientos pueden influir en nuestra salud? La ciencia ha demostrado que el efecto placebo y el efecto nocebo son fenómenos reales. ¿Y si pudiéramos entrenar nuestra mente para canalizar estos procesos de manera positiva? Si el simple acto de creer puede enfermarnos, tal vez la clave de la sanación no esté únicamente en los medicamentos, sino también en la conciencia y la intención, en entender que esas cosas que nos pueden haber pasado, como le pasa a Sam, que en una noche se le va todo, se queda sin sentido de vida, se queda sin su esposa amadísima, sin casa, sin nada. ¿Cómo procesamos eso? Y hay muchísimas personas en el mundo, como en el caso de Sam y otros casos, increíbles. Esa es la ayuda. Ahí es donde hemos de entrar. En esos espacios donde de nuevo la creencia puede transformar nuestro cuerpo. Curaciones sin medicación real. La mente tiene la capacidad no solo de influir en nuestro bienestar, sino también de cambiar la biología del cuerpo.
si una pastilla de azúcar puede aliviar una depresión severa y provocar efectos secundarios reales, si una simple inyección de agua puede reducir tumores, ¿qué más es posible? No es porque la ciencia cuente esto, la ciencia no cuenta esto, la ciencia niega esto. Estos son estudios que se han hecho con personas que han contado sus historias y que están documentadas. ¿Por qué no podemos investigar sobre esto? Bueno, hay muchas razones. Una es económica, porque la diferencia entre potenciar el placebo, desarrollar la mente de las personas, de todos nosotros, pues haría que las farmacéuticas pues vendiesen mucho menos, las cosas no costaran lo que costasen. Ejemplos hay muchísimos. Yo recuerdo en Argentina hace unos cuantos años compraba una cremita que salía a 0,50, que era una cosa fascinante, que ayudaba a curar todas las cicatrices, una cosa de locos, regalada. Le faltaba regalarla. Con el tiempo se fue cambiando la fórmula, con el tiempo ya no hubo ni fórmula. Si el pensamiento puede enfermar, también podría curar. Yo ni siquiera utilizaría podría, diría puede curar. Y esto lo sabemos porque lo del secreto que nos han dicho, el libro famoso, la película famosa, no es ningún secreto, porque eso está funcionando todo el tiempo. Y sí, amigos, vamos a morir. Yo voy a morir. No sé cuándo, pero voy a morir. Espero no morirme aquí un día adelante mientras hago un vídeo. Sería un poco espectáculo. Pero vamos a morir. ¿Pero qué tiene que ver eso? Dos cosas. Una, entender el criterio de la muerte, el concepto de la muerte, la transición de la muerte. ¿Qué es la muerte? No nos lo explican en ningún lugar. Es como el enemigo. Segundo, el poder de la mente. Si partimos de que somos eternos, de que la mente, una cosa es hablarlo, yo lo sé que es hablarlo, por supuesto que es hablarlo, pero nos podemos refugiar y apoyar en todas esas personas que han pasado por tránsitos cercanos a la muerte, a lo mejor hasta varias veces, que esa es otra. Personas que han superado enfermedades de maneras milagrosas, que nosotros llamamos milagrosas, que no son milagrosas. Personas que viven con la enfermedad y viven con alegría, apoyarnos en ellas, porque existe esto. No negarnos, porque existen esas personas, existen esas cosas, existe nuestro pensamiento en positivo y en negativo, en modo milagro auténtico, en modo infierno auténtico. Alguien preguntaba en el canal el otro día, me preguntaba si alguna vez me he enfrentado con mis demonios internos queriéndome atraer. Bueno, como forma de demonio no, porque como sabéis tengo un podcast hecho acerca de la historia del infierno y nunca he visto la vida como que hay infierno, sino que creo que el infierno lo creamos nosotros. Pero sí, con lo que me he enfrentado, y es muy divertido, es con mi propia mente, producto de unos hábitos, los que fuesen, emocionales, educativos, de entender la vida, de procesar, tan fuertes y tan memoriones, porque estaban en el pasado, muchos años, y cuando he intentado dar un cambio en mi vida, primero pensaba que lo podía hacer solo, luego me rendí y dije, no, necesito ayuda, sí, pedí ayuda, y durante ese periodo de ayuda me di cuenta que en ese primer proceso de yo me lo hago solo, empecé a hacerlo solo de maravilla, increíble, y luego la mente fue jugando conmigo, que eran mis hábitos, no son mis demonios, son los hábitos anteriores. Es importante desdramatizar y cuidado con ponerle los nombres. ¿A qué le ponemos nombres? Porque al ponerle nombre lo hacemos fuerte, esto lo cuenta Krishnamurti. Si el pensamiento puede enfermar, también puede curar. La clave está en aprender a utilizar conscientemente este poder. El reto que queda es entender cómo aprovechar esta capacidad para generar cambios positivos de manera intencional a cualquier enfermedad. La respuesta está en nuestra mente. Yo recuerdo haberme transformado mi cuerpo, en particular mi pancha, con 18 años, y creo que lo he contado alguna vez, utilizando la llama violeta transmutadora que cuenta Connie Méndez y que supuestamente viene de Saint Germain, que no viene de Saint Germain, pero ella lo recreó así.
durante 2 semanas. Y venía todo esto porque tenía un entrenador de fútbol, 18 años o 17 años, tenía un cuerpo físico alucinante, era casi futbolista profesional, y me tocó un elemento entrenador que no me permitía ascender a otro nivel más alto, por las causas que fuera, y como yo me encabroné, pues él también se encabronó, y entonces empezó a hacerme una especie de bullying. No lo digo como que pena me da, ¿no? Porque a mí el bullying en realidad me toca los huevos, pero siempre por las cosas que sean, si me han hecho bullying, la respuesta ha sido de alguna manera, pues te vas a cagar. Porque te voy a dar. Pero se emperró en que estaba gordo y que perdía velocidad. Y digo, no puede ser. ¿Cómo sería la cosa que yo me miraba en la balanza de peso y yo pesaba lo mismo? 79,5. Bueno, un peso al que no he vuelto en mi vida. Está muy lejos esto. Y decía, pero si peso lo mismo. De tanto machaque que me dio, porque me hacía, por ejemplo, no me ponía, me quitaba, cuando jugaba todos los partidos, era el que más goles metía, 1000 cosas. Empezó el tío a hacerme el trabajito. Pues yo me pesaba 79,5 siempre, 79,5 siempre, pero empecé a verme mi pancha, que gordita, increíble, 79,5 y de repente mi pancha la veía gordita, gordita entre comillas, porque el cuerpo que tenía era alucinante. Hasta que me di cuenta. Hasta que me di cuenta y hice ese ejercicio. La mente tiene un poder inmenso sobre el cuerpo. El efecto placebo no es solo psicológico, cambia la biología del cerebro y del organismo. El efecto nocebo también es real y ocurre lo mismo. Creer en la enfermedad puede provocarla. Si aprendemos no creer en la enfermedad, creer en la enfermedad y también no descubrir, no saber de dónde viene esa enfermedad, qué ha detonado esa enfermedad. Claro, para un médico científico decía, no, pues ha detonado esto por mala salud, has comido mal, estrés y tal, pero nos quedamos en las puertas. Nos quedamos en las puertas porque hay que irse a las otras puertas, al inicio de todo. Como contaba con Sam, perdió todo, tuvo un impacto brutal en su salud. ¿Quién le ayudaba? ¿Quién le podía ayudar a Sam a entender, a superar ese dolor? Eso es, a eso vamos. Si aprendemos a controlar nuestras expectativas, si aprendemos a entender las cosas que nos pasan, si concretamos por fin y por primera y única vez que la espiritualidad no está allá afuera, sino que somos nosotros y está aquí, y allá afuera vas a ver lo que vas a ver, y hay gente, cosas, energías ahí flotantes que están ahí, le podemos dar forma, colores, hay de todo, sí, hay de todo lo que tú quieras que haya, porque eres un creador. Si entendemos eso y lo llevamos a la unificación de que aquí y ahora, cuando estáis aquí y ahora, está todo, el control de la materia, el poder de la mente sobre la materia, la energía, la frecuencia y la vibración. Cuando empecemos a entender eso y llevarlo aquí y nos dejemos de andanadas que están muy bien creativamente son fantásticas, de los orígenes y que no sabemos, entonces ahí empezaremos a funcionar, porque seremos capaces de vivir así aquí y seremos capaces de vivir allí donde vayamos, cuando hayamos muerto igual y seguir creciendo. Ese es el reto. Eso es vivir, entender que somos aquí. Eso es trascender, eso es mandar el karma a tomar por el saco. Sin ese efecto, que al final un karma es como un efecto castigo, como el Señor con el otro, el pecado original, anda, que te den, como decía aquel, que te den a ti tu pecado original, Adán, lo siento mucho, era tu problema, no es el mío. Pero qué bien viene eso. O el proceso del karma, los que se hacen los amos del karma, los que regalan karma, los que te dicen que tu karma, pero qué karma. ¿Pero qué karma? El karma no existe, el karma es esto que os acabo de explicar. Para mí, claro. Todo esto, hay muchas personas que lo desarrollan. Todo esto podemos encontrarlo en sesiones mágicas. Tenéis el audio podcast, los chamanes de México, los psicólogos autóctonos, Doña Pachita, hay tantos otros que voy a volver a retomar, porque tiene que ver con esto. Bueno, eso es mucho más todavía, porque Jacobo Greenberg estuvo ahí, estuvo Jodorowsky, estuvo Freixedo, lo vieron con sus ojos. ¿Qué más queremos ver? ¿Cómo podría cambiar la medicina si consiguiéramos
desde bien pequeñitos, educarnos, formarnos, guiarnos, pero no educarnos como estructura social, no desde esa libertad de entender esos dolores. ¿Cómo? Pues sería otra vida, ¿eh? Pero vamos a dejar eso de que sería, porque sería, no es. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Con quién? Contigo. ¿Cómo influye nuestra actitud diaria en nuestra salud? Hay gente que se pregunta también cómo influye mi actitud diaria en cuanto al tiempo que vivimos. Pues no lo sé. Yo creo que no es garantía de nada, pero sí, diciendo que no es garantía de nada, hay gente que tiene o que parece una bondad, una energía buenísima y se va pronto. Estas son otras cosas. Pero esto pasa en la vida natural de todo animal. De repente, el cachorro de un león, o un león de un año, una leona, una gallina, que te dé la gana se muere porque ha pasado, pisa algo mal, cualquier cosa. El tema que yo quiero añadir aquí, y lo hago a través de Goswami, en los audios que he hecho, que quizá habría que volver a revisar, es el tema de entender la muerte, la aplicación, entenderla como tránsito, porque aquí estamos todo el rato referenciando al tema de la enfermedad porque tenemos miedo a la muerte, porque no quiero morir, nadie quiere morir. Pero ese es el tema, porque solventando ese tema de qué es la muerte, de que somos eternos, entrando en ese tema, lo demás pasa a un lado secundario, incluida nuestra salud. Hay personajes por ahí verdaderamente fascinantes que uno dice, pero, hostia, sí, hace cosas que estarían como fuera del ciclo. Es que nosotros tenemos siempre esa costumbre tan petardeta y tan de jueces, pero yo también lo he hecho, de cuando ves a alguien que te han contado, que tú has visto, es el guía, fíjate la buena conducta que tiene, la moral, lo que hace, lo que no hace. El ejemplo de esto más gracioso y moderno del último, de hace poco, es cuando le preguntan a Edgar Tolle si bebe vino. Se ve que alguien había oído y dice, sí, bebo vino. Y dice, a veces una copita por día. Se le cae el sistema a los demás, porque ponemos en los demás, y no es en los demás, es en ti, entender qué es la muerte. Entender es la muerte. Porque aquí, en esto incluso que cuenta Joe Dispenza, que está fantástico, que me encanta como lo cuenta, que nos ayuda a despertar, falta algo más, falta una tecla más. Porque si no, sin esa atención, sin esa conciencia de la liberación, sin ese entendimiento de qué es la muerte, de entender quiénes somos, todo esto se convierte en un asunto mecánico de superación personal, que está bien, pero de nuevo con miedo, porque sigue existiendo el miedo, porque todo lo veo porque quiero curarme, y claro que quiero curarme, todo el mundo quiere curarse, de todo. Y no solo curarnos y tener para vivir aquí. Faltan componentes. Os envío un abrazo, os deseo un feliz día. Gracias a los nuevos suscriptores, hace tiempo que no daba las gracias, a los nuevos miembros, a los que estáis ahí, ya llevamos un añito más, a los que compartís, a los que pensáis distinto, a los que compartís libros, ideas, pensamientos. Hay personas, iba a decir chicos y chicas, porque somos chicos y chicas en el canal, tan vivos, tan lúcidos, con un humor tan fantástico, que a mí me llena de alegría y me hace plantearme de que somos muchos, buscando nuestro lugar en el mundo, que en el fondo ya sabemos cuál es. Cuidaros mucho. Próximo día vamos a hacer, junto con Joe Dispenza, una breve revisión de lo que es el placebo, una breve historia del placebo. En momentos desesperados se requieren medidas desesperadas. Esto también hay que entenderlo. Un abrazo bien grande, hasta mañana.